limitaba a usar tecnología como fertilizante sintético en el caso para la producción. Sí, ¿cómo repetir? No, le decía ahí que los suelos ahí de la clase textural que daban la zona de Ocumazo y Calete eran franco-arenosos. Sí. La pregunta era si eso nos limitaba o nos restringía a usar fertilizante sintético. O sea, no limita, digamos, se puede fertilizar. Lo que pasa es que hay que agregar sobredosis, ¿viste? Porque bueno, hay que tener en cuenta también el pH del suelo. Como estos suelos no son, digamos, los datos que tenemos nosotros no es de suelos que estén con problemas de alcalinidad, el agregado, el fertilizante, no va a tener influencia de pH, pero sí va a tener poca retención porque son suelos de matriz arenosa. Por eso se da una sobredosis, un 10%, 15%. Sí. Lo mejor es hacer el trabajo de la materia orgánica, eso te puede llevar un par de años, con lo cual, bueno, depende de las condiciones del productor para tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Pero sí se puede fertilizar. ¿La pregunta? Sí. En la finca donde el porcentaje de materia orgánica era casi 4, Sí. ¿hay análisis de enmiendas que se utilizan? No tenemos esa información. Me preguntan sobre qué enmienda utilizarían. No tomamos esa información, simplemente nosotros hicimos los muestreos de suelo, hicimos los análisis y bueno, y obtuvimos el resultado. Entonces, después sí fuimos a ver qué pasaba, a tomar otros datos, fundamentalmente lo que el estado de agregación del suelo, y ahí en esa encontramos de que los suelos estaban con tendencia a formar la estructura esférica, que son las más evolucionadas en los horizontes superficiales. Pero no tengo el dato de qué es lo que utilizan. pH y conductividad, bien. Sí. Sí. ¿Cuánto era el N muestral de la serie de datos? La época. ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas muestras, cuántos análisis componían ese cuadro? Sí. La época del muestreo. Bueno, respecto a la densidad de observaciones, es un trabajo que se hizo, es un estudio exploratorio de suelo, por lo tanto la densidad es bastante baja, ¿sí? Los análisis no han sido tomados específicamente para hacer evaluación de fertilidad, sí han sido producto de la información que nos suministraba los perfiles para hacer cartografía de suelo. Digamos que es distinto. Cuando hace cartografía toma el perfil, ¿sí? En forma independiente. Cuando se hace fertilidad se hacen las muestras compuestas, como explicó el trabajo de Gorky. Baja densidad porque son estudios exploratorios, no tienen una densidad alta de muestreo de suelo. Y tampoco son muestras que se tomaron en forma compuesta para hacer fertilidad, sino cartografía. ¿Y la época? Las épocas fueron, este trabajo lo hicimos entre abril y julio, sí. Esta época más o menos, después que ya había pasado la actividad, claro, anual de la zona. ¿Es la Sí. primera vez que se hace esto por la zona? Es la primera vez que hacemos nosotros. Hay otros estudios anteriores de INTA, cuando hace la cartografía de suelos de la provincia de Jujuy, y hay otro estudio también, pero son escalas grandísimas, ¿no? En 500.000, en la cual también hay algunos datos, pero no están, digamos, referenciados específicamente a la zona en donde hemos hecho las muestras nosotros. Son más generales, más amplios, ¿no? Claro. Y con menos densidad. Claro, porque según la historial podríamos ver si esos suelos se han desgastado
Claro, ya venían de hace claro. tiempo con ese mismo perfil. Claro. Es probable, porque es probable que haya cambios. Si vamos nosotros a muestrear ahora, capaz que encontramos cambios porque la dinámica de la producción de todos los años, de someterlo a la producción año a año, hace que estos valores pueden estar modificándose propio de la dinámica de la producción. Sí. Había explicado que el agregado de materia orgánica básicamente era la incorporación de estiércol. ¿Se incorporaba ya compostado o se incorpora en fresco? Bueno, la práctica que se utiliza en la quebrada es la aplicación del estiércol, algunas veces compostado, otras veces en forma cruda, digamos. Lo que nosotros observamos que, por ejemplo, en el área de Guacalera, es muy común que lo utilicen sin compostar. Y casi todos los productores usan eso. Y aplican cantidades importantes. No, que nosotros no tenemos referencia de la cantidad, pero estimativamente calculamos que andan en las 5 toneladas por hectárea, sin compostar. Y hay otros, por ejemplo en Maimara, sí ahí agregan un poco, digamos, compostado los estiércoles, ¿no? El de gallina también, de ave. Pregunta para Raúl. Fue grande la superficie de análisis que hicieron. Sí. Quería preguntarte si no han tenido en cuenta la influencia de las distintas fuentes de agua que tienen esos lugares. Hay análisis de agua, hicimos, no los presenté ahora, digamos, pero no los procesé, digamos, pero sí hay, digamos, nosotros tomamos, porque el mismo productor te lo pedía y el agüita. Encontramos, creo, en un solo lugar, digamos, con problemas, digamos, de salida, la parte de San José del Bordo, que estaría dentro del área 1, que yo decía el rodeíto. ¿Sí? Frente al rodeíto hay un camino que te lleva al fondo, entonces San José del Bordo. No recuerdo bien el gráfico, pero había zonas que se diferenciaban con respecto al pH. Sí. Quería saber si podría haber alguna influencia. ¿Vos decís por el agua? No lo analicé desde ese punto de vista de calidad de agua con el pH, para ver si hay una relación, digamos, pero digamos, de todo modo, igual el dato que te puedo apuntar si hay problemas de agua por efecto de la salinidad, saltaría en la conductividad. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos conductividad medio elevada. ¿Qué está pasando acá? Veamos cuál es el origen, si es producto del agua o el mismo suelo. ¿Sí? O nada, el pH se veía en la zona 2, el pH elevado. Sí. Y esa zona se conoce que tiene alcalinidad. En la parte de los batones, sí. Sí, por eso pH se daba, pero en la conductividad no se reflejaba lo mismo. Que las conductividades eran tan bajas que es como que fueran suelos como infértiles, como que muestra que esa conductividad hace que fuera un suelo tendiendo a poca fertilidad. Eran las unidades de Sisime, ¿no? Digamos, no eran tan. Sí, 0,4. Sí, estaba entre 0,3 y 0,7 de Sisime por metro. Sí. Aporto a la calidad de agua. La calidad de agua de los Río Grande, todo esto que se riega, digamos, lo que vendría a ser donde trabajó Raúl, La Pampita y Caraunco, esa agua es de buena calidad, S1, S1. Sí. En cambio, la zona de Lobatón y toda la margen derecha de los ríos Lavallén, C1, S2, ahí tienen un poco de salinidad, de sodio, digamos, por eso esa calidad. Esto es un análisis que hicimos hace varios años atrás. No creo que la calidad haya cambiado mucho, al contrario, creo que se está deteriorando un poco la calidad de agua, ¿no? Sí, es una zona conocida también por sus deficiencias en micronutrientes, aparte de la del fósforo, es conocida por la deficiencia de micronutrientes, que en el caso de tener leñosas, o incluso las anuales, hay que hacer fertilizaciones foliares. Incluso la caña, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Creo. Y vamos
una tabla que hace un balance simple de nutrientes, esta tabla. Está en construcción, yo la voy a terminar, tengo algunos problemas con las fórmulas internas. Es para maíz, poroto y soja, que bueno, como les decía, por ahora no se fertilizan, pero bueno, estamos haciendo ensayos y estamos viendo que hay respuesta a la... Ahora hay que leer las hojitas de abajo, mira, donde dice suelo, ¿ves? Entonces, esta tiene varias hojitas, es para hacer la interpretación de análisis de suelo, por este momento en nitrógeno, fósforo y potasio. Ahí en amarillo se ponen los valores que da el análisis, y si yo no tengo el peso específico aparente del suelo, lo puedo sacar de esta tabla. Esta tabla en el laboratorio de análisis se hizo una correlación de la textura con la capacidad hídrica de saturación. Creo que la capacidad hídrica de saturación siempre se la determina. Y si no, es muy fácil de determinarla uno, poniéndolo en una botella, saturándolo, bueno, haciendo la pasta de saturación, la verdad que con la saturación podemos ver cuál sería, nos da una indicación de cuál sería el peso de la capa arable o el peso específico aparente del suelo, y también está correlacionado con la mineralización. Esos son datos locales, ¿no? Que son los que hemos obtenido. Entonces, también podemos hacer el peso específico aparente, hacerlo nosotros, pesando un volumen. La que sigue, el balance del nitrógeno. Entonces, la tabla trae el valor que hemos puesto, que era ese 0,12, y abajo le deja un lugar para jugar con otros valores. Haciendo toda esa fórmula, llega a un valor de 108 kilos de nitrógeno por hectárea. Y nosotros pensamos que en los cultivos de estos cultivos, soja, poroto, ¿podrías correrlas para allá para que se vea para allá? Hemos hecho in situ la mineralización en el campo, digamos, no en la estufa. Entonces podemos ver que en la zona del NOA, cuando llueve, digamos, cuando uno estudia las cosas de Buenos Aires, lo que hace que se aumente la mineralización es la temperatura. Nosotros acá en Salta de Jujuy no tenemos problemas de temperatura, ni siquiera en invierno. Nuestro problema es el agua. Entonces se ve, haciendo la mineralización in situ, que cuando empieza a llover es que se dispara la mineralización. Este es el caso de los cultivos que se hacen a secano, como la soja, el poroto y el maíz. Entonces, viendo la superficie debajo de la curva, yo eso lo imprimí, lo recorté y lo pesé. Entonces, del total de la mineralización, que es ese 2 o 3%, según el ciclo que tengo, puedo sacar qué superficie tengo bajo de la curva directamente por peso, cortando el papel. Y así puedo saber cuánto es lo que se va a mineralizar en mi cultivo y también en qué momento. Si se mineraliza en un momento que no me conviene, voy a tener que aplicar fertilización. Bueno, así pensamos que el factor es de 50% que hay que aplicar en estos cultivos. Sigamos con fósforo. Ahí trae los valores. Bueno, en ese caso 46 ppm de fósforo, miligramos por kilogramo, es mucho. Entonces ya queda 105 kilos. Y les ponemos que estaría disponible, si no tienen problema de pH, va a estar el 50% disponible, pero ahí hay que ponerle los meses del cultivo, ¿vieron? O sea, como es distinto el análisis de nitrógeno que el de fósforo, se ve el fósforo mineral que disuelve un ataque de un ácido. Por eso ese ataque del ácido no le importa el pH que tiene el suelo ni nada, porque va y ataca al suelo. Eso se ha correlacionado. Ese método, el Bray-Curve número 1, es muy usado en todo el mundo. En el país se vio que funciona bien, bueno, es el que se hace. Entonces se ve que el fósforo soluble, cuando uno lo agrega,
al suelo por fertilización va a retrogradarse y va a formar parte del suelo, que después lo va a ir liberando lentamente. Y después, bueno, ya están las causas por las cuales se bloquea el fósforo. Según el pH tiene siempre algo que lo bloquea, porque el fósforo per se se bloquea. Bueno, vamos al potasio. En el potasio vemos que un 10% queda libre, porque es un cultivo que lo requiere en forma intensiva, en un corto tiempo, y por más que el suelo lo tenga en cantidad, la canilla está abierta poquita, o sea, lo va a dar en gotas y lo necesita en chorro. Entonces por eso que se lo castiga tanto al potasio, y ahí se ve, ¿no es cierto?, como el potasio, un poquito más para la derecha, gracias. El potasio que está intercambiable y soluble, que serían los dos últimos tubos de allá, tienen muy poco paso hacia la planta. Entonces, bueno, por una cuestión de intensidad, que no repone con la intensidad que debe, que se lo castiga tanto. Vamos a necesidades. María. Bueno, acá la planilla trae todo lo que hemos cargado y lo que hemos estado viendo, lo carga acá. Y tiene, bueno, el maíz lo hemos dividido para grano y para silo, el poroto grano grande, grano pequeño. ¿Se acuerdan que tenía distinta cantidad de nutrientes necesarias? Y la soja. Entonces, si yo veo la parte verde de allá, es lo que necesitaría extraer el cultivo si yo no considero el suelo. Y si me hace el balance del suelo, es lo que tendría que agregarle, sería lo de abajo. Esa es una decisión filosófica, ética, moral, no sé, económica. Siempre piensa uno que es económico, pero bueno, eso habla de la sustentabilidad. Por eso yo pongo los dos, porque bueno, por ahí no es económico, pero hay que estar sabiendo lo que se está llevando y que no lo estamos agregando. En alguna manera tal vez podemos agregarlo como un residuo, que es barato, que me va a mejorar también la estructura del suelo. Bueno, eso es para pensar. La siguiente, y después hay una que acá tiene eso amarillo, es para poner los fertilizantes que quieran, y ahí uno pone los kilos, y acá le trae la necesidad de o balancear los suelos o no. Y ahí cuando uno pone, hace la cuenta directamente de los nutrientes y qué balance va obteniendo. Podrías achicarla tal vez, hacerla más chiquitita. Ahí está. Entonces los fertilizantes uno los juega un poco manual. Si pone 60 de urea, a ver cuánto da 30 y yo cuánto quiero agregarle 23 o... bueno, ese sería como un regalito que la voy a terminar, que no se me delinqueen la fórmula. Se la voy a dejar a Gabriela y les voy a dejar libre lo que tienen que llenar. Y después atrás de todo, bueno, está pensado para hacerlo para productores grandes. Y cuando trabajé con Juan, me era una locura porque no hablan en hectáreas, entonces hablan en surco y el surco tiene 20 metros y es muy difícil ir haciendo los cálculos. Entonces, gracias a Juan, puse también las necesidades por surco. Es decir, en gramos por surco. Si es un productor pequeño o estamos haciendo un cultivo de 2 o 3 rayas, bueno, podemos saber las necesidades que puede tener de fertilización, ya salen los cálculos. Y allá está, al hacer eso tuve que agregar un convertor, que es el que convierte cuántos surcos tiene una hectárea, qué distancia tiene, etcétera, etcétera. Bueno, cuando lo usen, si es que lo usan, recibo todo tipo de críticas porque así se mejoran las cosas. Uno con tantos datos a veces se vuelve ciego en cosas obvias. Así que, bueno, ese ya lo vamos a mandar. Nada más, estoy dispuesta a recibir las consultas. ¿Qué porcentaje de media sombra le ha dado mejor resultado? Y qué fertilizante debemos evitar cuando tenemos pH alto.
qué porcentaje de media sombra. Nosotros usamos media sombra 70, 50 y 30. Y daba mejor resultado entre 50 y 30. Las dos de esas daban mejor resultado. 70 ya baja los rendimientos. Es demasiado oscura. También la hemos usado en almácigos. Y seguimos con la misma tendencia que tendría que ser de 50 a 25, digamos, la sombra que tengo que elegir. En media sombra negra usábamos, porque vieron que hay media sombra roja, amarilla, verde. No, en la época que estábamos estudiando eso no teníamos esa suerte de que existan tantos colores, entonces no lo hemos estudiado. Pero ahora en el INTA, y creo que también la universidad cuenta con aparatos que pueden medir la luz fotosintéticamente activa. Esos investigadores así podemos hacer trabajos conjuntos, se los presta y pueden eso hacer observaciones. Muy interesante ver cómo una pequeña cosa, cómo baja la luz fotosintéticamente activa. La otra pregunta que me hacía, si tenemos fertilizantes, si tenemos un suelo alcalino, ¿qué fertilizantes deberíamos evitar? Y yo le voy a cambiar la pregunta, más que evitar, yo pienso en general los fertilizantes, bueno, los fertilizantes en general no son alcalinos. Casos que sí es muy alcalinos son los guanos de gallina. Los guanos en general uno tendría que tratar de evitarlos o combinarlos con una materia orgánica que al compostar se baje. El compostaje se puede hacer fuera del suelo o también en el suelo. Siempre que hablamos de aplicar abono, tiene que ser enterrado. Algo que aumenta el pH en los abonos es el amonio, es distinto que el suelo, que en el suelo el aumento de pH se debe al carbonato. O sea, cuando yo hablo de un aumento de pH, siempre tengo que pensar carbonato o bicarbonato, tanto en el agua como en el suelo. Los otros iones no tienen capacidad, sí el amonio, pero en un suelo que no está inundado, no es de su forma habitual. La forma habitual es que pasa nitrato rápidamente. Si el suelo es inundado, sí, va a actuar el amonio también. Y en el caso de los abonos, por el exceso de amonio, tienen pH alcalino, pero enterrándolo en el suelo y con humedad, ese amonio en vez de evaporarse queda en el suelo y pasa a nitrato. Esa sería un poco la técnica. Y después habría que favorecer la fertilización. Ese amonio que hablamos, perdón, ¿no? de los abonos es amoníaco, en realidad es NH3. Pero si tenemos fertilizantes con amoniacales, con NH4, como el fosfato diamónico, esos son acidificantes. Entonces habría que favorecer fertilizar con urea, fertilizar con sulfato de amonio, nitrato de amonio. Hay una tabla, si desean yo les puedo acercar al que quiera las tablas de cómo cambia el pH de los distintos fertilizantes. Después hay residuos industriales como el suero de leche, que en este momento lo tiran al río. Está teniendo dos usos el suero de leche. Uno es para alimento de chanchos, chanchos hidropónicos son esos. Todos solo beben, no comen. No sé si conocen. Ya hay producciones en Salta y Jujuy de chanchos que beben nada más. Y el suero de leche lo usan ahí, si no, dan muy buenos resultados con el suero de leche en el suelo. Acidifica, es un desinfectante y a su vez aporta cierta cantidad de materia orgánica. Siempre todas las cosas hay que probarlas en pequeña escala, ¿no? Sí, una consulta. Dentro de los fertilizantes potásicos está el cloruro de potasio, digamos que es uno de los más baratos, y es como el cuco en el sector tabacalero y en el sector hortícola como que algunos lo usan, digamos, y en el sector de grano sería uno más potable porque es uno de los más baratos. ¿Ustedes tienen algunos ensayos de ver si es salino o tiene alguna
reacciones que malan el suelo? El cloruro de potasio es el fertilizante potásico más difundido y usado en el mundo. Nosotros le tenemos así miedo por el tabaco, porque ya sabemos que el tabaco es sensible al cloruro. Por ejemplo, en bananales, el que más se usa es cloruro de potasio. Nosotros hemos usado sulfato de potasio, cloruro de potasio y sulfato de potasio. ¿Cómo? Y nitrato de potasio. No hemos visto ningún problema en usarlo en granos, siempre y cuando no se echen demasiado. Lo que sí observamos, que estos cultivos extensivos, soja, poroto y maíz, cuando se le agrega potasio, por ejemplo, hago un factorial triple, NPK, que hemos hecho varios, cuando le agrego potasio, va aumentando así el rendimiento, y cuando le agrego potasio hace así, y después vuelve a aumentar. Esa bajada no es significativa, pero llama la atención que cada vez que fertilizamos con potasio en los cultivos extensivos, baja el rendimiento, 10%, no sé qué, se lo come la variabilidad ambiental, pero sí produce una baja de rendimiento. Eso no hemos podido descubrir por qué es, pero eso ocurre. Más que la fuente influye el potasio. ¿Alguna otra pregunta? La vinaza es smart. Sí. Digo, como fertilizante, si me puede contar un poco. Acá me preguntan de la vinaza y la melaza. La industria azucarera tiene melaza y vinaza, que es cuando de la industria azucarera uno hace alcohol, con la melaza se obtiene la vinaza. Pero no es la única vinaza que uno obtiene, es como un jarabe de color marrón que tiene distintos grados de dilución. Puede estar en bruto así, diluida, y después se la puede concentrar. Por ejemplo, hay un ingenio que es el Tabacal, que con un aspersor larga esa vinaza, la larga al aire, y con la demanda atmosférica cae sólida al suelo, así como se hace la leche en polvo, digamos, o el café instantáneo. Hacen vinaza instantánea, la del Tabacal. Esa vinaza la tienen en unos pozos, la están acumulando, y bueno, tanto la vinaza como la melaza son muy buenos como fertilizantes. Son principalmente fertilizantes potásicos. La gran cosa que tienen que no es ni cloruro, ni sulfato, ni nitrato, sino que es sulfato orgánico, es potasio orgánico. Y no solo que es orgánico, sino que es argentino, porque el potasio se importa en el 100%. Entonces son fuentes potásicas. Nosotros hemos hecho estudios varios años, no tanto con la melaza, sino con la vinaza, pero la vinaza que usábamos no era la del alcohol, sino la vinaza que se obtiene de producir levaduras para panadería. O sea, a la levadura se la alimenta con melaza y el residuo es una vinaza. En general son salinas estas vinazas porque tienen alto contenido de nutrientes y se las tiene que pensar como un fertilizante y dan muy buenos resultados. Si uno ve el análisis de la vinaza y lo agrega como si fuera un fertilizante con tanto por ciento, ha dado muy buenos resultados. Ahora, si lo agrega para deshacerse de la vinaza porque no sabe dónde meterla en cantidad en el suelo, puede producir salinización. Eso es algo muy rico que tenemos acá cerquita, que son vinazas que se están largando al río, aunque no lo digan, lo largan, y eso está contaminando. Si podemos usarlo como ingeniero agrónomo, eso es una gran ventaja. Mejora mucho el suelo, aumenta muchísimo, lo hemos probado en ají también, en hortalizas, y aumenta muchísimo el número de frutos. Por ejemplo, el ají picante, el industrial del ají quiere muchos ajíes más chicos, y eso lo produce la vinaza.
si uno fertiliza con vinaza, produce una gran cantidad de frutos chicos, que es lo que prefiere la industria. Y aumenta el rendimiento al doble, no es poco, al doble aumenta el rendimiento. Lo mismo el tabaco, da muy buenos resultados aplicar la vinaza al tabaco. ¿Otra pregunta? La vinaza no se obtiene también, ¿no es el residuo que queda después de industrializar la caña para hacer el azúcar? Esa es la melaza. El residuo, cuando se hace el azúcar, quedan una cantidad de azúcares que son no cristalizables. Entonces queda un jarabe, que es la melaza. Esa melaza se la usa principalmente en dos industrias a nivel nacional. Una es la del alcohol y la otra es la industria de la levadura. Hay varias, bueno, son fábricas multinacionales, ¿no? Con sede en Francia, en otros lugares, que son 2 o 3 fábricas que hacen la levadura de cerveza, se hace acá, y se hace de la melaza. Entonces llegan los camiones de melaza y vienen con vinaza concentrada. Porque, por ejemplo, la industria de la levadura que está en Buenos Aires, les prohibían seguir teniendo la fábrica si no hacían algo con la vinaza, con ese residuo. Entonces ellos son un ejemplo nacional, porque algo que era un residuo, que era basura, que contaminaba, que lo tiraban, si se concentra contamina más, si va al agua es peor. Ellos lograron hacer, y es más grande la fábrica concentradora de vinaza que la fábrica de levadura, es más pequeña el edificio. Y han logrado obtener no un subproducto, sino un coproducto. Para ellos es tan importante producir la vinaza concentrada como producir la levadura. Eso es un ejemplo nacional, porque recién en los residuos uno está hablando, transforme su residuo en un subproducto. Para ellos es coproducto. Es muy bueno usarlo. Acá estoy tratando de convencerlo a él que la use en lechuga. Ya lo están usando. Ya la están usando en lechuga en la quebrada. Eso es algo importante. Aparte tiene micronutrientes, tiene también aminoácidos, y esos aminoácidos son los estimulantes del crecimiento de los cultivos. Es muy bueno, tiene materia orgánica, viene con un plus aparte del de nutrientes. Fácil de distribuir porque es líquido. Ellos es distinto que lo de guano. Nosotros estamos tratando de desarrollar de que se compren las máquinas distribuidoras de guano en fresco, que no es fácil porque se distribuye, es un medio difícil de distribuir. Pero los de esta fábrica de vinaza venden la vinaza con la máquina aplicadora, te la prestan. La han desarrollado y te la prestan, y puede ser para localizado o en superficie. Eso es lo mismo que estamos tratando de hacer con los guanos. Cuando se tenga eso ya se va a poder distribuir. Nadie niega la importancia que es fertilizar con abono, ¿no? Con guanos. En Francia se hacen los tambos, generalmente se autoabastecen de algún producto y tienen esa máquina donde cargan toda la cama, digamos, los establos. Y bueno, ya sé si es sólida, tienen unas aspas que van tirando, y si es líquido, con una bomba. Sí, nosotros en ISTA vinieron los productores tamberos con el agua de lavado del tambo, la juntan en un pozo, eso lo llevan a camiones tanques. De esos camiones tanques vienen a esos super tanque plástico que se puso en uso con el guan. Bueno, y de ahí fertilizaron líquido el maíz. Y todo el mundo que pasaba por la ruta, ¿qué tiene ese maíz? Porque todos los otros maíces están muriendo por falta de agua. O sea, no hay que tomarle el valor de la absorción de agua que hacen los abonos orgánicos también. Y bueno, ahora están hermosos, ya se los han cosechado para choclo,
se está cosechando. Muchas gracias. Le damos las gracias.